Agradecemos tanto al Señor que Él nos haya visitado en nuestra generación, en este tiempo. Los que venimos de antes del mover, tenemos mucha gratitud a Dios. Venimos de ese evangelio tan aguado, tan fuera de lugar. Había muchos hombres y mujeres santos. Sin entender el reino, vivían el reino. Pero había mucha liviandad también, y muchos se perdieron. Hay congregaciones, salones de reunión que quedaron vacíos, porque sus padres eran fieles, pero sus hijos no. Y se perdió. Y estamos tan agradecidos a Dios por este evangelio. Yo pensé que Jorge iba a ser el llamado, porque yo iba a pasar el primero. Porque esta palabra es reino puro. Así que Jorge, adelante. Antes de seguir con el tema, quería hacer un anuncio no comercial. Parece comercial, pero no es comercial. He traído algunas cajas de este libro que la mayoría de ustedes lo conocen, lo han leído, Jesucristo el Señor. Dios ha usado este libro que apareció por primera vez gracias al empuje de Orville Swindle en el año 74, la primera edición. Desde entonces ya estamos arriba de las 20 ediciones y cada edición entre 3 y 4 mil libros. También este libro fue traducido al inglés, al francés, al portugués, al armenio, al italiano, al español de España, que tienen algunas pequeñas diferencias con nosotros, y también este año se tradujo y se publicó en alemán. Yo quiero animarles para que es nuestra responsabilidad que hemos recibido luz, hacer llegar esta luz, esta comprensión a muchos otros que todavía siguen predicando que la condición para ser salvo es aceptar a Jesús como Salvador. Yo les animo a que compren y regalen a pastores que ustedes conozcan o a hermanos que ustedes conozcan, y creo que tenemos la responsabilidad de difundir la luz que Dios nos dio, el privilegio que hemos tenido de recibir esta revelación. El libro lo publica Editorial Logos, cuesta 5.500 pesos, pero como yo soy el autor, me hacen un 50% de descuento y yo les paso ese 50% a ustedes. Así que los que quieren comprar, Sergio está aquí con estas cajas, pueden comprarlo a 3.000. Digo 3.000 para no andar con chiquitaje. Y así bendecimos un poquito más a Logos. Digo que este no es un aviso comercial porque yo no tengo ninguna ganancia en las ediciones de los libros. El Señor me ha mostrado que esta comprensión, esta luz es de Él. Yo soy simplemente un vaso en tantos libros que se han publicado y
jamás es tocado un solo peso. Lo único que hacemos con la venta es imprimir más libros para que siga la palabra y la luz corriendo y extendiéndose. Amén. Así que los que quieren a 3.000 lo ven a Sergio cuando termine la reunión. ¿Está bien? En la primera parte hemos hablado del señorío de Cristo. En esta segunda parte quiero hablarles sobre el evangelio del reino de Dios. Es el mismo tema. Señorío y reino es exactamente lo mismo. Les muestro un versículo donde esto aparece en forma muy clara. Salmo 145, el versículo 13. Salmo 145, el versículo 13. Dice David: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. El libro de los Salmos es un libro de poesía y de cánticos. Y en la poesía hebrea hay un estilo literario que se llama paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? Con dos frases diferentes está diciendo la misma verdad. Cuando ustedes ven, tu reino es reino de todos los siglos, ven que la palabra reino es lo mismo que decir señorío. Y de todos los siglos es lo mismo que decir de todas las generaciones. Este es un versículo, hay muchos más, donde nos muestra que el reino de Dios y el señorío es el mismo tema. Pero a nosotros, yo seguí el orden como el Señor nos iluminó. Primero vino la comprensión del señorío y a la luz del señorío entendimos lo que es el evangelio del reino. Cuando este nombre, el Kyrios, Jesucristo el Kyrios, resplandeció ante nuestros ojos y el Espíritu nos mostró, nos reveló la trascendental importancia, comenzamos a leer de nuevo los evangelios. Nos dimos cuenta que veníamos mal, estábamos predicando equivocado. Surgió inmediatamente desde el primer día una pregunta: ¿y entonces cómo evangelizaba Jesús? ¿Qué predicaba? ¿Cómo llamaba a los hombres a la conversión? Quedamos sorprendidos, maravillados, no lo podíamos creer. Nos dimos cuenta que durante años teníamos una venda delante de nuestros ojos y leyendo la misma Biblia y tantas veces aparece la palabra reino, nosotros no lo veíamos por ningún lado. ¿Qué es eso? Es algo espiritual. Cuando Dios visita y da luz, espíritu de sabiduría y de revelación, la Biblia se nos hizo una nueva Biblia, una nueva comprensión. Entonces, la primera pregunta que quiero presentar es esta: ¿qué evangelio predicaba Jesús? Isaías, 700 años antes que Cristo viniera, ya profetizó cuál iba a ser el mensaje de Jesucristo. Isaías 52:7 dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, ¿qué dice? Tu Dios reina. El mensaje es que Dios reina, que Dios está en el trono y Él es el que reina. Juan el Bautista fue el último de los profetas justo antes de Cristo, contemporáneo, un poquito antes empezó.
Mateo 3, 1 al 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Les suena familiar esa palabra, no? Pero antes de Cristo, Juan el Bautista empezó a decir lo mismo que iba a decir Jesús enseguida después. Vamos a Marcos 1, 14 y 15. Cuando Jesús comienza su ministerio, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a Mateo 4, 23. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Pero cuáles son las noticias? Tengo una noticia. Bueno, ¿y cuál es la noticia? La noticia es: el reino de Dios se ha acercado. La noticia es el reino. Lucas capítulo 4, versículos 42 al 43. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Jesús tenía muy claro que había sido enviado para esto, para anunciar el evangelio del reino de Dios. Lucas 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. En todas las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino de Dios. Los 12 iban con él. Yo puedo imaginarme, Juan le dice a Pedro: Pedro, ¿a qué no sabe de qué va a predicar Jesús en este próximo pueblo? ¿En qué va a predicar? Siempre predica lo mismo: el evangelio del reino de Dios. Claro, ellos escucharon siempre el mismo mensaje. Este no era un tema más de Cristo, era el único tema que él tenía: el reino de Dios. Lucas 9, versículo 1 y 2. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Y les envió a predicar ¿qué? El reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Lucas 10, versículo 1, y también del 8 al 9. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que se os ponga delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Así que a los 12 les envió a predicar el reino, a los 70, Lucas 10, les envió a predicar el reino. Es interesante que Lucas hace un resumen muy significativo de todo el mensaje de Jesús. Y en este resumen está resumiendo toda la Biblia, porque dice Lucas 16, 16: la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Qué Juan? El Bautista. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan a entrar en él.
Jesús anuncia que antes de su regreso, su segunda venida, será predicado en todas las naciones el mismo evangelio del reino que él predicó. Miren cómo dice Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Muy bien. Así que con estos versículos hay muchos más, pero suficiente para mostrar que en todas las ciudades, en todas las aldeas, en todos los poblados, en todo lugar, Jesús predicaba siempre el mismo mensaje: el evangelio del reino de Dios. Ahora, Jesús hacía dos cosas, si leemos con cuidado el Nuevo Testamento, los evangelios. Él predicaba y enseñaba, o enseñaba y predicaba. Hay una diferencia entre predicar y enseñar. La predicación es un anuncio, una proclamación de una verdad. El reino de Dios se ha acercado. La enseñanza es la didaqué, la doctrina que nos revela la voluntad de Dios. ¿Cuál era el tema de la predicación de Jesús? El reino de Dios. ¿Cuál era el tema de las enseñanzas de Jesús? Vamos a ver. Jesús enseñaba de dos maneras: en forma directa o literal y por parábolas. Vamos a verlo literal primero. El Evangelio de Mateo resume las enseñanzas directas de Jesús en 3 capítulos: Mateo 5, 6 y 7. Esto es conocido como el Sermón del Monte. En realidad no es un sermón. El monte puede ser un valle, puede ser una casa, es lo mismo, es circunstancial, pero es conocido como el Sermón del Monte. Esto no es sermón, esto es la didaqué, es la doctrina. Al final, capítulo 7 de Mateo dice: y la gente se admiraba de su doctrina. En el griego dice de su didaqué. ¿Qué es la didaqué? Enseñanzas que revelan la voluntad de Dios para las personas. Entonces, en el Sermón del Monte, en estos 3 capítulos, comienza con las bienaventuranzas. Mateo 5:3, la primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es que el reino de los cielos. Mateo 5:10, la última bienaventuranza: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando enseña en el capítulo 6 el Padre Nuestro, y versículo Mateo 6, 10 y 13, ustedes tienen que orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y termina diciendo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mateo 6:33, cuando habla de las prioridades de la vida, qué comeremos, qué vestiremos, Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y al explicar, como vimos antes, quiénes serán salvos en Mateo 7:21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muy bien, así Jesús enseñaba sobre el reino. Siempre el tema es el reino. En las parábolas, la parábola es una comparación. Para enseñar algo espiritual, lo compara con algo conocido o material. En Mateo hay en total 14 parábolas. Parece que a Mateo le gusta el número 14 y el número 7. Así que él tiene 14 parábolas. Vamos a ver cuál es el tema de las parábolas. En el capítulo 13 de Mateo hay 7 parábolas. La primera es la parábola que conocemos como la del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Y cuando explica la parábola, explica qué es la semilla. Y dice en el versículo 19, Mateo 13, 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. La semilla cayó en 4 terrenos diferentes que representan el corazón de las personas, pero la semilla en cualquier terreno es la misma. ¿Cuál es la semilla? La palabra del reino. Versículo 24. Dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Versículo 31, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Versículo 33, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Versículo 44, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Versículo 45, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Versículo 47, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa en el mar. No tenemos tiempo de entrar en cada una de las parábolas, pero solo quiero mostrarles las 7 parábolas de Mateo 13. ¿Cuál es el tema? Reino, 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 reino. No sale del tema. Las otras 7 parábolas en el Evangelio de Mateo también hablan del reino. Capítulo 18, versículo 23. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Capítulo 20, versículo 1. El reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia. Capítulo 21. Un hombre, versículos 28 al 32, solo voy a leer la frase. Un hombre tenía 2 hijos. Los publicanos, dice al final, y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Capítulo 21, versículos 33 al 43. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. Y al final dice, el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Capítulo 22, seguimos en Mateo, versículo 2 al 14. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Capítulo 25, versículos 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Capítulo 25, versículos 14 al 30. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos contrató a algunos trabajadores. Las 14 parábolas en Mateo, el mismo tema, el reino, el reino, el reino, el reino. Hago una pequeña aclaración. Ustedes notan que Mateo prefiere usar la expresión el reino de los cielos en vez de decir el reino de Dios. Y por eso algunos se confunden creyendo que está hablando del cielo. No está hablando del cielo, está hablando del reino del cielo, el reino de los cielos. En cambio, Marcos, Lucas y Juan usan otra expresión, el reino de Dios. Bueno,
Reino de Dios y reino de los cielos son exactamente la misma cosa. ¿Por qué Mateo usa la expresión reino de los cielos? Porque Mateo escribe especialmente al pueblo de Israel. Y para los israelitas, ellos tenían mucho respeto por no tomar en vano el nombre de Dios. Tercer mandamiento, no tomarás en vano el nombre de Dios. Entonces, como tantas veces tiene que decir reino de Dios, reino de Dios, reino de Dios, Mateo con sabiduría prefiere, al dirigirse a los judíos, evitar la palabra Dios para que no les chocara a ellos y usa la palabra reino de los cielos. Pero los mismos textos que en Mateo dicen reino de los cielos, el mismo texto en Lucas y en Marcos dice el reino de Dios. Así que está muy claro que se refiere a lo mismo. Jesús durante 3 años y medio predicó y enseñó en todas las ciudades y aldeas siempre sobre el reino de Dios. Finalmente murió en la cruz, resucitó al tercer día, apareció a los suyos por 40 días. Esos últimos 40 días antes de irse al cielo, ¿de qué les habló? Lucas en Hechos 1:3 dice: apareciéndoles por 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Pero Jesús, ¿no estuviste loco 3 años y medio hablándonos del reino, reino? Y ahora te quedan 40 días, ¿no tenés otro tema? No. Yo vine para esto, para que el reino de Dios se establezca en las vidas, en los corazones. Si no hay reino, no hay nada. Jesús lo tenía muy claro. Muy bien, seguimos adelante. ¿Cuál era el tema de la predicación de los apóstoles? Ya mencionamos que Pedro en Pentecostés se levantó a predicar y presentó a Jesús como el que se sentó en el trono de David para reinar para siempre. Lo presentó a Jesús en el trono y trae varios versículos del Antiguo Testamento diciendo, como está escrito, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. A este Jesús exaltó Dios, lo resucitó y lo sentó a su diestra en el trono de David. Pedro predicaba a Jesús como Señor y como Rey, presentaba el reino de Dios. Cuando vino la persecución a Jerusalén, muchos fueron esparcidos, entre ellos un diácono Felipe. Él llegó a Samaria y en Hechos 8:12 dice así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué predicaba Felipe? Lo mismo que todos, el evangelio del reino de Dios. Pablo en Éfeso, capítulo 19, versículo 8. Primero, por 3 meses Pablo está en la sinagoga y dice el texto, Hechos 19, 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. 3 meses. Claro, cuando uno va a una congregación y durante 3 meses
predica reino, 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 reino. Sucede lo que sucedió en Éfeso. Se armó un gran lío. Algunos lo echaron, lo insultaron, pero otros se convirtieron en discípulos. Y con esos 12, él empezó la obra en Éfeso y se convirtió en una gran iglesia llena de discípulos, y de ahí evangelizaron toda la provincia de Asia. 3 meses, Pablo. Bueno, el primer mes el reino está bien. El segundo mes vamos a hablar de otro tema. No. Todos los temas tienen que estar bajo el reino de Dios. Bueno, Pablo fue llevado preso a Roma. Hechos 28, 23, llega finalmente, después de los naufragios y los problemas, llega finalmente a Roma. Vamos a leer el versículo 23. Dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiendo acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Desayuno, reino de Dios. Almuerzo, reino de Dios. Merienda, reino de Dios. Cena, reino de Dios. Desde la mañana hasta la noche. Tanto por la ley como por los profetas se paseaba por todo el Antiguo Testamento, pero él nunca perdía el foco. El tema era el reino. Amén. Y termina el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo no vimos esto, Ángel, durante años, hasta que Dios abrió nuestros ojos? Hechos 28, los últimos 2 versículos, 30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando, ¿qué? El reino de Dios. Y enseñando acerca del Kyrios, Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Amén. Ahora, el libro de los Hechos no tiene amén al final. Vieron que no tiene. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento terminan con amén, pero Hechos no. Algo nos estaba diciendo el Espíritu Santo. Y termina en un presente continuo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Kyrios Jesucristo. Como diciendo, bueno, nos dejó picando para que nosotros sigamos haciendo lo mismo. Amén. Bueno, vamos ahora a las epístolas. Ya recorrimos evangelios y hechos. Ahora llegamos a las epístolas. Tranquilo que vamos a llegar al Apocalipsis. La expresión reino de Dios o reino de los cielos o simplemente reino, a veces dice el evangelio del reino, aparece unas 133 veces en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas? Pero mayormente en los 4 evangelios y en Hechos. En las epístolas, el tema sigue siendo el mismo, pero cambia la expresión. Atención con esto. Si bien la expresión reino de Dios aparece también en las epístolas, como en Romanos 14, 17, que dice: el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. O en 1 Corintios 4:20, o en Colosenses 1:13, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo.
Sin embargo, la palabra reino no es tan frecuente en las epístolas como en los evangelios. ¿Por qué? La síntesis del querigma, de la proclamación de Jesucristo, su mensaje era: el reino de Dios se ha acercado, ha llegado. En cambio, la síntesis del querigma de los apóstoles era: Jesucristo es el Señor. Estas dos expresiones, reino y señorío, como ya vimos en el Salmo 145, son sinónimos. ¿Por qué los apóstoles, especialmente Pablo, prefirieron usar más la palabra Kyrios y no la palabra reino? ¿Por qué? Hay dos razones. Una cultural y otra teológica. La razón cultural. Los judíos podían entender bien el concepto del reino de Dios. Para ellos, para el pueblo de Israel, la autoridad máxima había sido siempre un rey. Eso era lo máximo. Pero cuando el evangelio se extendió al imperio romano, en este imperio había muchos reinos y muchos reyes, como Herodes, como Agripa y otros. Pero todos los reyes estaban bajo la autoridad del jefe supremo, que era el César. Al César se le decía Kyrios. Él era el dueño del imperio, la autoridad suprema, absoluta. El máximo título del imperio era usado para el emperador. Entonces, Pablo tuvo la lucidez por el Espíritu Santo de no hablar en el imperio que Jesús es rey, porque si no lo colocaría debajo del César. Y ahí el Espíritu Santo lo inspiró para usar el máximo término conocido, Kyrios. Jesucristo es el Kyrios. Amén. Qué importante, ¿no? Y por eso todavía dice más. El Padre lo exaltó, lo sentó a su diestra sobre toda autoridad, señorío, sobre todo poder, potestad, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Jesucristo. Pablo lo puso a Jesucristo con su predicación arriba de todo. Por eso comenzó la persecución en el Imperio Romano contra los cristianos, porque ellos confesaban que el Kyrios de ellos era Jesucristo. Pero dije que hay una segunda razón y es teológica. El Padre exaltó al Hijo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en la majestad, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
y dio una orden universal a todos los seres del universo, ángeles, demonios y seres humanos, que todos se postren ante su Hijo y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. El Padre le entregó el reino a su Hijo. Por eso es el reino de su amado Hijo. Cuando todo haya concluido y el postrer enemigo sea sometido, que es la muerte, el Hijo nuevamente entregará el reino al Padre. 1 Corintios capítulo 15 dice eso. Así que el tema en las epístolas es el mismo, usando otra expresión, Jesucristo el Señor. En los evangelios, caminando por Israel, la ciudad de los pueblos, el reino. En las naciones, Jesucristo el Señor. ¿Cuál es el tema de Apocalipsis? ¿Ve que llegamos a Apocalipsis? Tenga paciencia, hermanito. No hay duda de que el tema dominante del Apocalipsis es el reino de Dios. La visión central es el trono al que está sentado en el trono y al Cordero. Jesucristo es el Señor, el soberano de los reyes de la tierra. El Cordero inmolado que está sentado en el trono junto al Padre. El vencedor absoluto. Todo se ve desde esa perspectiva. La adoración universal, los juicios, las luchas, la victoria final. Muchas cosas suceden en la tierra, pero Jesucristo sigue siempre en el trono y reina. Y al final de la historia interviene de un modo personal y directo. En sus faldas y en sus muslos tiene escrito: Rey de reyes y Señor de señores. Juzga a los vivos y a los muertos y establece definitivamente su reino en la tierra. Yo creo en la séptima trompeta. Hay 6 anteriores que anuncian calamidades y cataclismos, pero hay una séptima trompeta que cuando suena, el ángel proclama: los reinos de este mundo han llegado a ser del Señor y de su Cristo. Bendito sea el Señor. Amén. Pero en definitiva, ¿qué es el reino de Dios? Hemos leído un montón de versículos, pero todavía no dijimos qué es el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar, un territorio, no es el cielo. No es la iglesia. Gramaticalmente hablando, la palabra reino es un sustantivo. Hay sustantivos que indican cosas. Por ejemplo, yo digo libro. ¿Qué es libro? Un sustantivo. Indica una cosa. Púlpito es un sustantivo. Papel es un sustantivo. Indican cosas. Hay sustantivos que indican lugares. La montaña, el lago, la casa, dentro de la habitación. Hay sustantivos que indican sentimientos, tristeza,
La tristeza no es buena para la salud. Es un sustantivo, hay verbo y predicado. Pero también hay sustantivos que indican acción. Disculpen la clase de gramática castellana. Nos viene bien repasar. Hay sustantivos que indican acción. Por ejemplo, salvación. Busca en el diccionario y dice salvación, sustantivo. ¿Y qué es salvación? Acción de salvar. Preparación, sustantivo. Acción de preparar. Si dijera reinación, no existe esa palabra, pero si dijera reinación, sería más fácil entender. Pero dice reino. Reino es un sustantivo que indica acción. La acción de reinar. Preparación, acción de preparar. Santificación, acción de santificar. Reino, acción de reinar. El reino es una acción, la acción de Dios en el universo. Él está sentado en el trono y reina. Amén. Suyo es el reino y el poder y la gloria. El reino de Dios abarca por lo menos los siguientes 3 aspectos. Primero, el reino de Dios es el reinar de Dios. Nosotros podemos transformar un sustantivo en verbo. Por ejemplo, el comer. Viene de comida. Comida es sustantivo. Comer es verbo. El comer en demasía es perjudicial para la salud. El comer lo hicimos verbo. Y así también con el reino. Queridos hermanos, esto es el reino, escucha bien. Este universo no está a la deriva, ni Argentina. Cuesta creerlo, ¿no? Pareciera que estamos a la deriva. El universo tiene un centro. En ese centro hay un trono. En ese trono está sentado Dios. Y Él reina. Siempre reinó. Tu reino es reino de todos los siglos. Tu señorío en todas las generaciones. Hay varios salmos que inician proclamando. Salmo 93, Jehová reina. Es una acción. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 96, versículo 10. Decide entre las naciones. ¿Qué hay que decir? Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Salmo 97, 1 y 2. Jehová reina. Regocíjese la tierra. Alégrense en las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Salmo 99:1. Jehová reina, temblarán los pueblos,
Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Esta es la acción soberana y absoluta de Dios sobre el universo. Por esta realidad, pero esta realidad no se la puede ver con los ojos físicos, como lo dijo Jesús. El que no nace de nuevo no puede ver. ¿Qué cosa? El reino de Dios. No lo puede ver. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, por favor, no andemos como ciegos. Nosotros vemos el reino, a Dios reinando. Jesucristo recibió toda potestad sobre el cielo y la tierra. No le tenga miedo a ningún político, a ningún gobernante. Jesucristo es el Señor sobre Argentina y sus propósitos se van a cumplir. Bendito sea su nombre. Su trono es firme eternamente y para siempre. Él reina sobre todo lo que existe, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es la autoridad suprema del universo, reina sobre los ángeles, sobre principados y potestades, sobre el mismo Satanás y sus demonios. Reina sobre las naciones, sobre los reyes, sobre todos los hombres, sobre la naturaleza. Él es el Señor de la historia, el Señor del universo. Gloria a su nombre. El reino de Dios también significa una segunda cosa. La primera es que Él reina. La segunda, que Dios es el único legítimo dueño de todo lo que existe en el universo. ¿De quién es el sol y la luna y Marte y las galaxias y las constelaciones? ¿De quién es? ¿De quién es el planeta Tierra? Todas las montañas, todos los valles, todos los lagos, todos los granos, todos los animales, todo el petróleo, todo el oro, toda la plata, las piedras preciosas. ¿De quién es todo lo que existe? Sino de Dios. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo es de Él. Cuando uno se convierte y reconoce que Jesús es el Señor, no es que yo tengo mi casa, mi familia, mi auto, mi dinero, mi empresa y se lo estoy ofrendando a Él. Eso es una falsedad. Estoy reconociendo que todo es de Él. La conversión es el año del jubileo. Todo vuelve a su antiguo dueño. Estoy reconociendo que nada me pertenece, que de Él es mi familia, mi dinero, mi tiempo, todo es de Él, por Él y para Él. Amén. Todo lo que existe en el mundo le pertenece. Porque Él es el creador y el sustentador. ¿Qué comiste hoy? Todo lo que comiste hoy lo produjo Dios. Y ayer, igual. Desde que naciste, ni dientes tenías. Cada diente que tenés te lo puso Dios. Justo, qué casualidad, justo que naciste. Al otro día
tu mamá tenía leche en los pezones. ¡Qué maravilla! ¿Quién lo puso? Todo es de Él, por Él, para Él. Amén. Esta es la verdad. Ese es el reino. El reconocer que no somos nada, no somos dueños de nada. Si Él es dueño de todo, yo no soy dueño de nada. Estoy reconociendo solo la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Aleluya. Y si no me crees, decime, ¿qué te vas a llevar el día que estés acostadito en un féretro? Ni las medias te podés llevar. Tenés que abrir la mano y dejar todo. Es el momento de la verdad. Nada es tuyo, nada es mío. Todo le pertenece. Y así tenemos que vivir. Este es el reino. Esto es lo que Dios nos ha revelado. Y la tercera cosa que significa el reino, que Dios es el juez universal. Salmo 94:2 dice: engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Salmo 96:13, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Romanos 2:16, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Todos los hombres, creyentes o ateos, gobernantes o gobernados, debemos presentarnos ante Él para rendirle cuentas. Él es el juez de toda la tierra. Juzgará al mundo con justicia. Tenemos que rendir cuenta. ¿Vivimos según su voluntad? ¿Reconocimos su reino? ¿Qué hicimos con los bienes que nos confió para que lo administráramos? Nadie podrá escapar de ese día. El reino de Dios se ha acercado. Era el mensaje de Jesús. Ese rey del universo se hizo hombre. El Creador se hizo criatura. El Verbo se hizo carne. El Rey se hizo siervo. El dueño de todo se hizo pobre. El juez dejó su estrado para ocupar el lugar del reo. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque todos nosotros nos rebelamos contra su reino, pecamos contra Dios, desconocimos su autoridad, vivimos como quisimos, pero Él nos amó, vino para salvarnos, para darnos una nueva oportunidad, vino a llamarnos al arrepentimiento, llamarnos a su reino. Por eso fue por todas partes anunciando
las buenas noticias del reino, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en esta buena noticia que les estoy anunciando. El reino de Dios ha llegado. ¿Dónde? ¿Cómo? Lucas lo registra así. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre ustedes. Ya llegó el reino. Y eso es lo que tenemos que acercar a las personas. La única solución para este caos de Argentina, caos moral, espiritual, caos familiar, económico, político, social, es el reino de Dios. Amén. No hay otro mensaje, no hay otra solución. El reino de Dios, el reino de Dios. Nuestro gran desafío hoy, termino con estas palabras. Queridos hermanos, hoy vamos a doblar nuestras rodillas otra vez. Y vamos a confesar y renovar nuestra declaración de fe en una sola frase: Jesucristo es el Señor. Vivamos el reino, el señorío en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestros proyectos, en nuestro servicio a Dios. Transformémonos todos en predicadores del reino de Dios. Llevemos el mensaje del reino a otros barrios, además del nuestro, a otras ciudades, provincias y naciones. Nuestro país está mal. La única solución es el evangelio del reino de Dios. Sin una autoridad absoluta sobre cada persona y sobre cada familia, esta nación no se ordenará. Oremos cada día, como nos enseñó Jesús: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en nuestra tierra. Oremos y prediquemos cada día para que venga su reino a nuestra nación y a todas las naciones. Afirmemos a los que se congregan con nosotros en nuestros grupos de hogar, en nuestras congregaciones, estas verdades, con amor, con gracia, con fe, con la unción del Espíritu. Recordemos que no es obra humana. Pablo lo dijo: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo hace maravillas, transforma los corazones, transforma el carácter, la conducta. Seamos discípulos y hagamos discípulos, enseñando a otros con nuestro ejemplo
y con nuestra enseñanza, enseñando a guardar todas las cosas que nos enseñó Jesús. Difundamos el Evangelio del Reino a todos los evangélicos y católicos, sin atacarles, sin discutir, con amor, dando testimonio. Ya les dije, el libro Jesucristo el Señor está no sé en cuántos idiomas ya. Llévate varios ejemplares hoy. Si no tenés plata, el domingo que viene le podés dar la plata a tu pastor. Regalemos este libro a pastores que conozcamos, hermanos evangélicos, porque esto se tiene que difundir. Muchos siguen predicando un evangelio sin reino, una salvación sin señorío. Difundamos, oremos y estemos abiertos a viajar a otras provincias. El jueves me decía un hermano, José Paz, fue a Santiago a visitar a un grupo, ahí se abrió ya una congregación, pero yendo se le rompió el auto en el camino, no había nada ni nadie. Bueno, finalmente un hombre lo vio, vino a ayudarle, era un mecánico, se convirtió ya, hay una congregación en su casa. Dios nos puede llevar, estemos abiertos, vivimos para esto, para el reino, no vivimos para nosotros mismos. Estemos abiertos a algunos tendrán que viajar a otras naciones. El Evangelio tiene que llegar a todas partes con la fe de que lo que Jesús dijo se va a cumplir. Será predicado que este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Todos los temas que prediquemos o enseñemos deben ser subtemas del reino. Jesús tenía un solo tema, el reino de Dios. Hagamos lo mismo que Jesús. Si hablamos de cualquier otro tema, sobre el perdón, o sobre la familia, o sobre el matrimonio, o sobre el servicio, todo bajo un paraguas, el reino de Dios. Entonces, cada tema tomará una fuerza diferente y podremos avanzar como el Señor quiere. Amén. Si no podés doblar tus rodillas porque tenés un impedimento físico, no hay problema. Quédate sentado o parado. Pero si podés doblar tus rodillas ahora, doblalas ahí donde estás, acomódate bien y confesá con tu boca que Jesús es el Señor. Renová tu pacto con el reino de Dios. Oh Jesús, Jesús.
la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, le adorarán y proclamarán que Dios
No se olviden, aquí están los libros, adelante. Ángel, cerramos. Muy bien, aleluya, otra vez hermano querido.